Ok, paso a compartir un poco el- la computadora. Aquí está. Entonces, de una vez, el lunes hemos explicado con claridad primero cómo esta triangulación se conecta con el criterio intencionalidad, pertinencia y creatividad. En este caso es originalidad, ¿no? Que le llaman en, eh, en en las bases de fondo. Originalidad, ya, ok. Lo que hemos explicado básicamente es cómo vamos vinculando cada una de estas preguntas para resolver los ítems de intencionalidad, cómo llegamos al objetivo, ¿no? Ya en el video, pues los que recién se han integrado, que son 4 profesores, les pido que vean bien el video y puedan construir en un Word lo que se está explicando. Así que es muy sencillo, no es tan complejo, ¿no? Pero hay que seguir sin pestañear el proceso, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, uno cuando sigue el hilo y va anotando, no hay problema. O sea, no lo es muy difícil, pero ya cuando va pausando, ya pierde conexión, le va a ser bien complicado porque es un algoritmo, ¿no? Los algoritmos tienen una secuencia ininterrumpible porque un algoritmo no está en pedazos, un algoritmo es un proceso. Y lo que nosotros le explicamos es un proceso validado, por supuesto, y que gracias a esta metodología es que muchos de los docentes han logrado ganar muchas veces en los colegios que han ido. Así que paciencia, tienen que entender bien la manera consistente de formular su proyecto. Entonces, en el día lunes hemos explicado cómo identificar el problema, ¿no? Que tiene que responder al interés, cómo identificar la competencia que tiene que responder al interés, cómo plantear nuestro valor agregado, es decir, cómo hacer complejo, profundo, y el enfoque STEAM nos da esa profundidad, digamos, determinando algunas actividades claves, ¿verdad? Y cómo llegamos a plantear el objetivo. Es lo que hemos hecho el lunes. Yo les sugiero que puedan ver el video para que puedan repasar. Ya no es tan complejo. Ya incluso al final hemos hecho 2 ejemplos. Me parece un ejemplo con una profesora. Ok, vamos a pasar, hoy día vamos a pasar a un segundo momento, ¿ya? Que es el cómo vinculamos la gestión del proyecto, ¿no? La gestión del proyecto, cómo diseñamos la gestión del proyecto. Primero, ¿no? Vamos a leer lo que dice las bases, ¿no? Para que vean la complejidad. Este 2.1 es donde realmente se definen los puntajes, ¿no? Y siempre les digo a los maestros, objetivo, justificación, ya es rápido, ¿no? Hasta con el chat GTP podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer con el chat GTP, sino las tenemos que crear, es la originalidad, el 2.1, ¿no? Que dice, vamos a leerlo, describe con claridad y coherencia, acá hay una palabra clave, proceso de ejecución, es decir, ya describes la experiencia, ¿no? O sea, cómo va a vivir el estudiante, no es lograría, haría, sino ¿no? En términos del debe ser, sino lo que haría y lograría el estudiante, no el docente. Y a veces aquí hay un error que se comete comúnmente, es decir, en este ítem normalmente escriben lo que el docente va a hacer, ¿no? Y no es eso lo que se están pidiendo. Aquí te piden lo que el estudiante va a hacer, ¿no? Entonces, aquí por eso te dice con mucha claridad, ¿no? Describe con claridad, coherencia, el proceso de ejecución de la metodología. O sea, te están exigiendo una metodología, no te están diciendo un conjunto de actividades, una metodología. Y en pedagogía, metodología, sobre todo en el caso peruano, hay un currículum, ¿verdad? Que es el marco de esa metodología
responde a las competencias fundamentales. Esas competencias fundamentales también se usan y son anclas de la evaluación del desempeño docente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando dicen metodología, te están diciendo que es un método articulado, es un método consistente, son procesos claros, son procesos que están en el marco de, eso es metodología, pues no, la metodología no son conjunto de actividades, incluso lógicas. El conjunto de actividades tiene que perseguir un fin, movilizar los propósitos mayores donde se embarca esa metodología, en este caso el enfoque por competencia. Una metodología pedagógica innovadora tiene que estar enmarcado en el enfoque competencia que el currículo exige. Entonces, no es cualquier cosa que podemos poner. Entonces, ahí se me ha tocado revisar y es un conjunto de actividades sueltas y muchos de ellos no ordenados en el tiempo. Y el secreto de esta parte es que podamos hacer que el jurado pueda imaginar a un estudiante viviendo la experiencia, ¿sí? Viviendo la experiencia. Pero también nos dice estrategia o actividad. Ojo, ¿eh? O sea, no solamente, y ahí ese es otro error que se comete cuando uno va leyendo esta parte, es muy denso, muy abstracto. Se nota pues que lo han sacado de un sitio, de otro sitio, o están en todo caso pues dando vueltas y no hay nada consistente. Cuando habla ya de estrategia y actividad, estamos hablando de cosas concretas. Hay una regla sustancial de la estrategia. Acción, ojo, acción, o sea, tiene que haber una acción del sujeto, si no, no sería estrategia, ¿verdad? Y algo con un producto, algo concreto que produce esa acción. Por ejemplo, yo digo, reflexionan, ¿no? Los estudiantes reflexionan mediante una tertulia, ¿no? Acción, producto de la reflexión. Entonces ya se denota la estrategia. No podemos decir, por ejemplo, estrategia, vincular los actores de toda la comunidad para el compromiso de nuestro proyecto. No hay acción clara, hay muchas acciones, no hay una acción protagónica y no hay producto. Entonces no es una estrategia, ¿no? Es una línea muy abstracta y no tiene sentido. Pero incluso puedes hacer actividades, pero esas actividades tienen que responder a una metodología. En esta parte, así estaban las bases anteriores, ¿no? En el año 23 y este año ya se ha incluido la palabra paso a paso, porque si bien es cierto, planteaban estrategias, actividades, los docentes, los innovadores, no se entendía la lógica, es decir, cómo inicia, cómo finaliza, dónde está la más alta demanda cognitiva, dónde está la metacognición, dónde está la parte del pensamiento crítico, o sea, no había mucha comprensión de lo que está escribiendo. Pero ojo, eso no quería decir que lo que está escribiendo era interesante, ¿eh? Había proyectos muy hermosos, pero no tenía esta consistencia del paso a paso. Y a veces la impresión que da es que, bueno, agarran su programación, agarran esta actividad que hicieron para el Día del Padre y lo pegan. No, aquí hay que explicar la innovación. Por eso este ítem es bien complicado y justamente vamos a utilizar el Canvas para desarrollar esta parte, ¿no? Ojo, pero hasta aquí todo bien. El problema surge cuando nos dije ojo, que en ese conjunto de actividades, en ese conjunto de estrategias, mire, tiene que estar el desarrollo de la solución a ese problema central relacionado al aprendizaje, en este caso a las capacidades de la competencia. Cuando nos dicen aprendizajes, no es cualquier cosa, te están diciendo las capacidades de la competencia. En ese marco estamos, ¿no? No te dicen aprende a armar robots, no, te están diciendo que indaga, que problematiza, que obtiene, que infiere, se valora, eso te están diciendo, ¿no? ¿No? Y a veces cuando uno va leyendo esta parte, los docentes ponen como aprendizaje, por ejemplo, aprendieron a hacer panes, ¿no? Aprendieron a mezclar bien el abono con el gusano, aprendieron a
No, 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 esos no son los aprendizajes que esperamos. Esos son los aprendizajes intermedios, son los procesos intermedios para algo mayor, que son, aprendieron a convivir, aprendieron a indagar, aprendieron a generar soluciones con cantidad, etcétera, etcétera. Es decir, los aprendizajes tienen que estar asociados a la capacidad y a la competencia. ¿Ya? Entonces, pero esas actividades, esas estrategias, tienen que tener como centro, como corazón, la solución, que para nosotros, desde la metodología STEAM, es el prototipo. Y entonces lo que vamos a hacer en el desarrollo del Canvas ahora, vamos a anidar, ¿no? Vamos a identificar el prototipo en el momento preciso. Y bueno, pensar que el estudiante, y dice además, ¿no? La descripción debe también evidenciar. ¡Wow! Y ahí sí, ahí sí vuelan todos, ¿no? Ya, profesor, pero ¿cómo voy a describir con metodología, con lógica, y encima me piden evidencia, y me dan solo 4.000 caracteres? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es complicado. No necesitas escribir mucho para describir desde el enfoque de competencia de manera precisa, clara, la estrategia de la actividad vinculado a la evidencia. No necesitas escribir mucho. Entonces, la idea sí es que tiene que ser clara y preciso para que el jurado entienda que con esta actividad, con esta estrategia, va a lograr este aprendizaje y voy a demostrarlo con esta evidencia y la evidencia, efectivamente, lo que me demuestra es la participación activa de los estudiantes y docentes. No es una evidencia que diga, por ejemplo, evidencia, un álbum, evidencia, ¿no? Un video. Así por sí no es una evidencia que refleja la acción o la participación activa, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver hoy día. La evidencia la vamos a tratar con profundidad el día lunes, ¿ya? Todos están invitados el lunes, vamos a hacer cómo anclamos al texto del 2.1 la evidencia. Hoy día no vamos a tocar la evidencia, pero el lunes sí, ¿ya? Porque también la evidencia va a responder a todos los criterios y eso nos toma tiempo y es parte de la construcción del desempeño que queremos lograr. Hoy día vamos a hacer entonces, esta parte lo hacemos el lunes, evidencia, ¿ya? Pero esta parte lo hacemos hoy para describir, ¿no? De manera organizada, con orden lógico y secuencial, ¿no? Cómo están o van a realizar la ejecución de la metodología, estrategia, actividad, resaltando el aspecto innovador, evidenciando cómo participan los estudiantes, los docentes, y si en el caso durante el desarrollo del proyecto, otros actores de la comunidad, para el logro del objetivo, detallando las actividades, recursos, herramientas e instrumentos a utilizar. Este último no es difícil, porque los docentes hacen todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí pueden añadir, lo importante es tener esos nodos de argumentos y ya después le ponemos pues los recursos, vamos a utilizar tal cosa en tal lugar, con tales herramientas, eso ya no es difícil. Una vez que se tenga los nodos, los nodos son como las ollitas, ¿no? Ya una vez que tengamos las ollitas, ahí podemos meter los alimentos que queramos, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces vamos a pasar a cómo diseñar el Canvas pensando en esto que nos ha pedido Fonde. A ver, nuevamente, ¿no? Hay muchos que ya están repitiendo en los talleres, es decir, que cada taller es distinto, como se dan cuenta, pero la lógica es la misma. Así que eso les tiene que quedar, no tiene que ser tan complejo, maestros. En el momento que ustedes empiezan a desarrollar una experiencia de aprendizaje, una innovación, tiene que ser rápido, ¿no? Rápido, ya sé los momentos, ya sé la secuencia y ya, ¿no? Para que puedan enseñar también. Entonces, muy bien, vamos a construir aquí de los 28 que se han inscrito, 14 vienen por primera vez, así que me voy a tomar el trabajo de construir paso a paso, ¿ya? Paso a paso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que nos dice que hay un proceso lógico y nos dice que hay una metodología, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Que hay un proceso. Vamos a ver, proceso. Y ese proceso vamos a dividirlo, ¿ya? Lo vamos a dividir en tres, ¿no? Que son procesos que ya sabemos. A ver, acá está. Vamos a dividirlo en tres.
todo proceso tiene tres momentos básicos, ¿no? Hay procesos que tienen más momentos, hay procesos paralelos, procesos de algoritmos, recursivos, pero ahorita estamos trabajando solo procesos básicos. Este proceso básico nos ayuda a ordenar nuestra estrategia y nuestras actividades. En este proceso, como ustedes saben, no estoy inventando nada, solo estoy recordando, ¿no? Tenemos inicio, desarrollo y cierre. Para utilizar los lenguajes básicamente que ya nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, hay que cuidar aquí, y este es acá el primer truco. En el proceso, colegas, en el proceso, es decir, en la experiencia, en la metodología que vamos a crear, cada momento de estos tres subprocesos tiene un énfasis competencial. Es decir, que en este momento inicial del proceso hay una competencia fundamental que tengo que desarrollar. Y en este proceso intermedio de desarrollo, de más alta demanda cognitiva, hay un proceso de competencia fundamental que tengo que asegurar. Igual en el cierre, en la salida, ¿no? Tengo que asegurar otras competencias fundamentales. Sea cual sea la competencia que he priorizado, sea cual sea la temática, la herramienta o que sea el problema, no interesa. Tenemos que desarrollar esas competencias fundamentales. Así está establecido implícita y teóricamente todo el marco del currículum, ¿verdad? El currículum nos dice claramente que nuestros niños son protagonistas activos, ejerciendo su, primero, autonomía. Autonomía. Pero también nos dice que esa autonomía no es una autonomía, digamos, instintiva, ¿verdad? Reactiva, sino es una autonomía crítica y por tanto tiene que estar acompañado del pensamiento crítico. Entonces, estas dos competencias, o una están definida como competencia en el currículum y el otro no está definido como competencia, pero es una competencia, sin embargo, está en todas las competencias del currículum. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces tenemos primero autonomía y pensamiento crítico. Y esa es la primera parte de nuestro proceso. Es decir, ¿cómo aseguro cuando yo describa mi proyecto, cómo aseguro que mis estudiantes van a ejercer su autonomía y van a desarrollar pensamiento crítico? Eso es lo que primero el jurado quiere ver. Es decir, cuando ustedes van describiendo la actividad, lo primero que tienen que hacer es describir de manera sencilla que el estudiante decide vivir la experiencia, que el estudiante quiere vivir la experiencia, que el estudiante opina sobre la experiencia, propone, sueña. No es el estudiante pasivo donde tú le dices, bueno, en mi estrategia voy a utilizar este aplicativo y este guión y este manual y luego esta estrategia validada en mi tesis y de esa manera, según el autor, ¿cuál? Estos niños van a poder aprender robótica o a leer. No, eso no te está diciendo. Eso, por ejemplo, tachado. ¿Por qué? Porque esa actividad, yo, el docente es el protagonista, pero además condiciona al estudiante. Ya no está en el marco del enfoque de competencia, porque no creo, ahí ese profesor no cree que sus estudiantes sean competentes y por tanto necesitan del docente. El docente le transfiere, ¿no? El docente lo monitorea, el docente lo induce, eso no es enfoque de competencia. Entonces, lo que primero que hay que asegurar en nuestra estrategia y actividad o actividad es que el estudio hagamos, planteemos estrategias que responden a la autonomía y el pensamiento crítico. Aquí le vamos a poner estrategia o actividad. Ahí está, ¿ya? Estrategia y eso quiere decir entonces que, ok, o sea, cuando yo empiezo a redactar mi estrategia, el énfasis va a ser cómo van a ejercer su autonomía. Exactamente. Pero, profesor, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué hago? Explíqueme mejor, a más profundidad. Y entonces, como saben, aquí los maestros que han llevado, hay tres microexperiencias que planteamos para que el docente asegura
estas dos competencias fundamentales. Le llamo microexperiencias porque son vivenciales, ¿ya? No son, digamos, títulos o subtítulos, son momentos, ¿no? Por eso vamos a llamarle microexperiencia, ¿no? La experiencia de aprendizaje tiene microexperiencias, un conjunto de microexperiencias, ¿verdad? Entonces, lo primero, según la neurociencia, la psicología positiva y según los últimos estudios que tienen que ver esta relación del estado socioemocional y el proceso cognitivo, nos dicen que toda actividad, toda metodología activa tiene que partir desde la inspiración, ¿no? Inspiración. ¿Qué quiere decir? Tenemos primero que inspirar a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes inspiran a cada momento, sino que a veces no lo valoran, ¿no? Y entonces a veces nuestro ejercicio de dinámica, de motivación, y hacemos bailar, aunque no quieren bailar. No, la inspiración va más allá de motivar, ¿no? Y ese es el primer nexo con la comunidad, con la participación, ¿no? Para inspirar y emocionar, ¿no? Necesitamos conectar, conectar con personas, con historias. Eso necesitamos. No inspira una clase temática, no inspira el uso de un recurso o una canción. Te puede inspirar, sí, claro, pero no te toca el corazón de verdad, como sí lo hacen las personas. Nada, ni nadie, nada, ni ningún objeto y estrategia cambia lo que las personas pueden hacer por otras personas, porque somos seres sociales y nos conectamos, sentimos, nos expresamos a través de lo que escuchamos, de lo que vemos de las otras personas. Cuando uno va estudiando la neurociencia, el cerebro, cómo está configurado, todo el cerebro está hecho para leer el rostro de las personas. Cuando ustedes escuchan a las personas, ven el rostro, no dejan de ver el rostro, y si no pueden ver el rostro por muchos segundos, bueno, será pues de mi grupo, ¿no? Algo de autismo debe ser, así que bienvenido a mi comunidad, pero nosotros identificamos los ojos, la boca, la voz, la forma, acompañado de la mano, acompañado del tono de la voz, para conectarnos. Nosotros tenemos, es poderoso la forma como nos conectamos con las personas. Y por eso es que aquí se recomienda testimonios, ¿no? Testimonios de personas, ¿no? Testimonios de personas aleccionadoras, ¿no? Pero no es cualquier testimonio, porque lo que vamos a enfrentar es una pedagogía, pues, testimonial, lo que llaman algunos autores, ¿no? Es decir, ahora lo que llaman Storytelling, coach, bueno, ya, ¿no? Pero el cristianismo, los griegos y los romanos ya han utilizado la pedagogía testimonial, es decir, de las historias, ¿no? De Sócrates cuando se paraba a contar una historia, ¿no? Es decir, nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado, educado de manera natural, a veces sin terminar la escuela, en base a historias, en base a sus propias historias, porque eso nos toca porque hay un sentimiento. No es que estamos leyendo un libro, estamos interpretando una historia. Y eso es lo que motiva, eso es lo que inspira, porque inspirar, emocionar es la puerta de la autonomía. No hay autonomía desde el miedo, desde la posesión, desde el dominio. No hay ningún nivel de autonomía que se puede ejercer desde la presión, desde la amenaza. No la hay, no puede haber. Desde la evaluación de inicio. No, dejémoslo eso a los técnicos, ¿no? Los pedagogos no somos técnicos, los pedagogos somos sabios. Hagan esa diferenciación, ¿ya? Déjenle eso para los estudios, para la tesis, para otra cosa. Pero nosotros somos pedagogos y por tanto inspiramos, cuidamos mucho la seguridad emocional y autoestima de nuestros estudiantes y por eso, porque nos importa la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, no es que hagan las cosas solas, sino es que quieran hacerlas porque se sienten emocionados. Esa es autonomía, ¿no?
Lo otro es resiliencia, ¿no? Este chico cocina, lava solito de los 8 años, pero lo tiene que hacer para no morirse porque nadie lo atiende, ¿no? Ya también ha ejercido una autonomía resiliente, pero es más que eso la autonomía, ¿no? Entonces, aquí lo que recomendamos, lo que sugerimos, porque eso es una sugerencia, ¿ya? Toda esta parte está en el campo de la sugerencia, ¿no? ¿No? Y ahí muchos estudios detrás, ¿no? La inspiración y la emoción es lo primero que tienes que describir en tus actividades. Si yo voy a hacer un biohuerto, ¿no? El que me va a conectar los estudiantes con mi metodología es el agricultor, es el ingeniero agrónomo, es alguien que ha descubierto pues algo con la quinoa, pero alguien que cuente la historia. No importa la edad, eso funciona, nos ha funcionado. Los proyectos que han ganado han hecho muy buenos testimonios y además ese que da su testimonio va a volver a revisar nuestros prototipos, ¿ya? Entonces, primera actividad, inspirar y emocionar. No lo van a poner tal cual, pero por ejemplo, podrían decir, para iniciar nuestro proyecto de innovación, ¿no? En el caso de la categoría 2, ¿no? Vamos a asegurar que dos madres de familia cuenten sus historias sobre cómo han sobrevivido al machismo, ¿no? Porque vamos a generar, porque están justamente desarrollando la competencia, construir su identidad. Eso es potente. Para el sabio dice, wow. Para el jurado dice, no, wow, mira, voy a conectar la historia real para iniciar su proyecto con los estudiantes. Wow. Y dice, ajá, acá hay experiencia. Acá hay experiencia, ¿no? Eso, ¿ya? Eso. Muy bien. Luego, planteamos una segunda microexperiencia, ¿no? La segunda microexperiencia es el pensamiento estratégico. Cuando hablamos de pensamiento estratégico, estamos diciendo que solo se precede cuando uno está emocionado e inspirado. O sea, cuando uno no está emocionado e inspirado, nada va a proponer. Todo le va a parecer mal, no se va a poder, hay un pesimismo, hay una complicación, no vamos a poder, no vamos a llegar, es muy difícil. Pero cuando uno se siente emocionado, inspirado, dice, no voy a poder, yo quiero esto, wow, y si haríamos esto, ¿cómo sería? ¿No? Este momento es preguntar al estudiante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿No? Es decir, ayudar al estudiante a visionar y a soñar, ¿no? A soñar. Entonces ahí pueden ustedes, por ejemplo, ¿no? Poner que en una asamblea de estudiantes, a partir de lo escuchado, a partir de lo investigado, pueden aumentar más actividades, ¿no? Pero a partir de la revisión de las fotos, a partir del cuestionario que han aplicado, a través del testimonio del abuelo, a partir del diálogo con el alcalde, ellos proponen ahora su solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Ellos. Porque lo que se está diciendo, Fonde, necesitamos que asegure en tu metodología la participación activa de los estudiantes. Ellos son los protagonistas. Y esto tiene que ver con la entrada a esta competencia fundamental, pensamiento crítico. ¿Verdad? Es decir, se están preguntando, ¿y podremos hacerlo? ¿No podremos hacerlo? ¿Ah? ¿No? Ahí no queda la cosa. Ya estamos calentando la experiencia. Los chicos se han inspirado, los chicos ya han propuesto, han soñado, han visionado, han hecho una lluvia de ideas, han debatido, qué sé yo, pero como somos pedagogos, no nos basta que propongan, no nos basta que sueñen. Necesitamos que eso que sueñen, eso que proponen, tiene que tener consistencia, veracidad, tiene que ser concreto, pero sobre todo tiene que salir desde la deliberación y reflexión del estudiante, porque el estudiante puede decir por cumplir, no, 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 no. Necesitamos que ellos ingresen a un proceso de reflexión de pensamiento crítico complejo. PCP, pensamiento crítico complejo, ¿no? Ok, y para eso nosotros
planteamos el duda y problematiza. Dudar es un elemento clave del protagonismo del estudiante. Dudar es una estrategia sublime para desarrollar las competencias. Si no dudo, no aprendo. Si no dudo, no problematizo. Si no dudo, no genero la curiosidad. Hay que hacerlos dudar. El pensamiento crítico tiene como base la duda. ¿Por qué será? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Es la pregunta, ¿no? La pregunta infinita, ¿no? Y para eso le planteamos tres niveles de deliberación y de análisis y de discusión de sus estudiantes. Ustedes pueden ya plantear cualquier actividad, pero hay tres niveles que yo les aconsejo. Cualquiera de ellas es válida. Va a depender mucho de lo que ustedes puedan, digamos, lograr en sus estudiantes. Tenemos, en primer lugar, ¿no? Esta reflexión basada en lo dicotómico. La dicotomía tiene que ver con opciones, ¿verdad? Opción A, opción B. Posición A, posición B. Ponerle esa situación a los estudiantes ayuda al desarrollo de la competencia y a vivir la experiencia de manera autónoma. Ok, vamos a hacer una represa, profesor, porque la represa nos va a demostrar cuánta agua se está perdiendo cuando hay lluvia y todo se va al río y nadie lo empoza y eso lo vamos a calcular con la matemática. Ok, ok, pero tu represa, ¿será digital o será con descartables? Y si es con descartables, ¿no? Eh, ¿Vamos a testear con agua o vamos solamente a hacerlo imaginariamente con funciones? Estás dicotómico y te tiene que decir, no, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué sí esto? Te tienen que argumentar. Eso funciona. Vamos a generar una mochila lectora para que los niños distribuyen por todas partes, ¿no? Los cuentos y los mitos aymaras, ¿no? Ok, ok. ¿Será en audio o será escrito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? En audio, maestra. Ok. ¿En celular o en una radio? ¿No? ¿Cómo funcionaría mejor? No, mejor en escrito. Ok. ¿Son poemas o son novelas? ¿Ah? ¿Con dibujos o sin dibujos? O sea, ese es el tipo de, ¿no? de problematización y de duda que tenemos que generar en los estudiantes, porque lo que queremos es que argumenten críticamente. Crítica, ¿no? Dicotómico. Es una estrategia simple, pero muy contundente, que todo lo hacemos de manera intuitiva en nuestras clases, ¿no? Aquellos que les gusta y que tienen esa vocación de darle protagonismo a su estudiante, utilizan en cada momento lo dicotómico, ¿no? Y nunca le dan respuestas. Y ya ustedes saben que nunca damos respuestas, ¿no? Es prohibido dar respuestas para el pedagogo por competencias, ¿verdad? No damos respuestas. Complicamos la vida a los estudiantes porque los creemos capaces, los creemos competentes. Ahí está la diferencia, ¿no? No son vasos vacíos que llenar, ¿no? Pero si tú quieres pasar a un nivel mucho más que tus chicos ya trabajan en equipo, ya han hecho un proyecto, ya han hecho deliberaciones, a veces son campeones en narrativa, en argumentación, mis chicos me tienen confianza, estos chicos son abiertos y están discutiendo. Ok. Entonces pasamos a un siguiente nivel de duda y problematización. Y ese siguiente nivel tiene que ver con lo hipotético. Es una discusión desde lo hipotético, desde la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? Eso básicamente. ¿Qué pasaría si estamos probando la reserva y se desarma? ¿Cuál es la contingencia? Es una hipótesis. No sé si te va a caer en la represa, pero es una hipótesis. ¿Cuál es tu plan B? ¿Qué pasaría si vamos con nuestra radio a entrevistar a los abuelos de la comunidad y dicen, oye, ¿qué tienen ustedes? Por qué me vienen a entrevistar? ¿Qué están buscando? ¿Me quieren extorsionar? Y nos vota. ¿Qué pasaría? Es una hipótesis. ¿O qué pasaría que el abuelo se emociona, quiere contarnos mil historias y nos hace tarde y algo nos pasa? ¿Qué pasaría?
Y ahí, obviamente, los estudiantes tienen que generar escenarios, probabilidades, opciones, ¿no? En relación a este planteamiento hipotético. Es una manera también de generar la duda y la problematización y por tanto el pensamiento. Que el jurado en tus actividades intenta identificar si realmente tus chicos o chicas están deliberando y en qué nivel deliberan. ¿No? Entonces, siempre hay actividades. No, dicen, no, sí, los estudiantes luego irán con unas pancartas en la plaza de armas para sensibilizar. Sí, pero sí, no es nada, ¿no? De en qué momento delibera, en qué momento discuten, cómo proponen, en base a qué van, porque o, si no ya se convierte esto en una tarea, en una manipulación de nuestros estudiantes, porque el profe quiere ganar, ¿no? Pero si tú dices, ok, los estudiantes van a debatir, ¿no? Por un lado, que saquen las pistas de la plaza y que sea solo tierra y árbol, porque los cementos le quitan estéticas. Entonces hay un grupo que está en contra y un grupo que está a favor y luego llegan a una conclusión para ir a la plaza y buscar, ¿no? Para abrir debate en la plaza. ¡Wow! ¿No? O si no, para presentar sus investigaciones, etcétera, etcétera. Te estás diciendo ahí que tus chicos están debatiendo, construyendo, etcétera, etcétera. Y hay un tercer nivel, ya, digamos, más avanzado, estoy seguro que ustedes van a llegar, ¿no? Que es el nivel dialéctico, ¿no? Mi favorita. Y ese nivel es el que tendremos que llegar todos en algún momento, ¿no? Y aquí la pedagogía crítica, yo les aconsejo que lo revisen, nos da muchos elementos, McLaren, ¿no? Por ejemplo, es uno de los autores que más ha desarrollado estos elementos. Freire también a su manera, ¿no? Pero McLaren nos habla de la verdadera noción de pensamiento crítico y liberación de pensamientos a los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya llegamos al nivel dialéctico, hacemos que nuestros estudiantes no solo deliberen desde lo dicotómico, no solo de lo hipotético, sino cuando hablamos de lo dialéctico, están identificando, luego de discutir, porque hay que hacer dicotómico hipotético para llegar a lo dialéctico, ¿no? O sea, desde ese proceso logran los estudiantes encontrar dónde está el verdadero problema, lo que llaman, digamos, la pedagogía crítica en la contradicción de los fenómenos. Cuando un maestro logra que sus estudiantes encuentren de manera autónoma y crítica la contradicción a un problema, wow, ya pues ese es un sabio. Ya ese estudiante ya es diferente, le marcas la vida porque nada se le va a creer, se lo va a creer, porque ya está mirando de la manera inferencial y trascendente los fenómenos. Ya no está describiendo o siendo literal de los fenómenos, sino se está involucrando en el fenómeno para encontrar la contradicción. Por ejemplo, ¿no? En el quechua, ¿no? Dice, todos aman el quechua es importante, pero ¿por qué tienen vergüenza hablar del quechua? Hay una contradicción. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Porque hay racismo. Un racismo institucionalizado en este país, aunque no lo queremos aceptar. Cuando logran determinar eso, ya el quechua para él es diferente. El quechua ya no solo es un idioma, una lengua, sino el quechua es una bandera que hay que defender. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Cuando dicen, por ejemplo, que, ok, hay industria, hay minería, y por otro lado hay agua y hay agricultura. ¿Por qué hay mucha minería, pero también hay mucha pobreza? ¿Por qué hay mucha agua y también hay mucha pobreza? ¿Dónde está el problema? Y ahí hay dos problemas complejos, ¿no? Que a menos agua, menos agricultura, pero a menos inversión, menos producción. Cuando logran entender estos chicos, ya describen el problema del agua, no diciendo que no hay árboles, tenemos que cuidar el agua, ¿no? Hay que bañarnos con poca agua, hay que tener conciencia ambiental. No, estos chicos van a decir, como lo he escuchado, los chicos uruguayos, argentinos, me han sorprendido, ¿no? Esos proyectos donde los chicos explican el problema de fondo del problema ambiental, de esta relación de desarrollo humano, desarrollo económico. O sea, llegan a ese nivel. Y eso es lo que tenemos que buscar con nuestros proyectos de innovación STEAM. ¿Ok?
Entonces, tenemos en esta primera parte autonomía y pensamiento crítico como competencias fundamentales, y lo que son directores de UGEL, de AGP, especialistas que están aquí, hay como 10, saben muy bien lo que es que la autonomía, el pensamiento crítico es parte de la rúbrica de la evaluación del desempeño docente, ¿no? Y además que también es parte del cómo se va a evaluar ahora las facultades de educación. Es decir, que los docentes que salgan de las facultades tienen que por lo menos tener esa capacidad de entender por qué es importante esto, desarrollarlo en nuestra experiencia de aprendizaje. Ok, luego tenemos otras dos competencias fundamentales. Una competencia fundamental que es que se desarrolla en el medio, en el nudo de la experiencia, ¿no? Y aquí, que también es parte de la evaluación de desempeño docente y que también es transversal en el currículum, es la creatividad. O sea, si tú no demuestras en la explicación de tu estrategia que tus estudiantes van a desarrollar la creatividad, ya, pues, ¿no? Ya no tiene sentido revisar más ese proyecto, ¿no? Si a los chicos los vas a hacer cantar, 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 ¿no? Si a los chicos los vas a hacer plantar, plantar, pero ¿en qué momento construyen, prototipan, elaboran, hacen ensayo-error? Eso es lo que queremos ver en el proyecto, ¿no? Entonces, para eso se les propone tres microexperiencias fundamentales. Uno, que es crear. El otro, aplica y evalúa, que son procesos del estudiante, ¿eh? Ojo, no es del docente, del estudiante. Cuando hablamos crea, estamos hablando del nivel de teorización, ¿no? La teorización del diseño, del modelamiento. ¿Qué quiere decir? Si los estudiantes y las estudiantes van a generar, no sé, miel de abeja como un emprendimiento, lo que tienen que hacer en esta parte de CREA es primero pensar a qué se están refiriendo con crear miel. Miel de abeja. ¿Tiene ¿para qué? ¿Para vender? ¿Para exponer? ¿Para mejorar? ¿Cómo lo van a copiar? ¿Van a tener una marca? ¿Va a ser de una abeja en especial? Es decir, van a teorizar o van a diseñar la estrategia. No van a elaborar todavía aquí nada. Ojo, aquí es solo pensar. Y es que justamente el proceso creativo, en términos pedagógicos estoy hablando, ¿no? No en términos de la ingeniería, ni en términos de la biología, ni en términos de nada, sino la creatividad en términos pedagógicos, crear es primero pensar antes de actuar. Pensar. ¿En qué momento tus chicos son conscientes de lo que van a hacer? Que van a diseñar, modelar en teoría, que lo van a dibujar, lo van a bosquejar, lo van a armar en simulación. Eso es lo que tienen que hacer primero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene que haber una coherencia con este segundo subproceso que es aplica, que tiene que ver con elaborar, construir, ¿no? Es porque aquí tú tienes que aplicar lo que tú has creado en teoría. Y esta relación entre pensar y hacer, pensar y actuar es fundamental para el desarrollo lógico de la experiencia, ¿no? Eso es lo que se tiene que asegurar. En la vida de estos estudiantes cuando viven ese tipo de experiencia, estos estudiantes no toman decisiones apresuradas, no tomen decisiones marcadas por la emoción solamente, o por la intuición, o por la reacción, ¿no? Porque cuando viven esta experiencia, aprenden a que cuando pensamos las cosas antes de hacerlas, antes de decidir, tienen mejores resultados. Y por eso es muy importante para asegurar la verdadera creatividad del campo pedagógico, es invitar a los estudiantes a modelar, a diseñar y armar, y luego aplicar todo eso
en un proceso de elaboración, de construcción, de pegar, armar, ensamblar, que son las taxonomías que se utilizan. Luego viene evalúa. Y esto de evalúa tiene que ver con que el estudiante evalúa su propio aprendizaje, pero no desde el examen, ¿verdad? Sino evalúa su propio aprendizaje desde el proceso creativo que ha vivido, de manera autónoma y crítica. Es decir, ok, ¿quién evalúa? Primero se autoevalúa. Funciona y ahí importante el testeo. O sea, no es preguntarse nada más. Acostumbremos a nuestros chicos a evaluar con números, con números. Por eso se llama testeo. Aplican una ficha, conteo, etcétera, pero él autoevalúa porque siempre, y hay que acostumbrarnos en nuestro proyecto, siempre tiene que haber un plan de mejora, ¿no? Creo que el plan de mejora es lo más importante de todo, por cuando los estudiantes identifican las debilidades que están surgiendo en su propia creación y apuestan por una mejora, ya hemos logrado el 90% de la competencia. La verdad que ahí ya hemos logrado lo que tanto buscamos, es decir, que sea autónomo, crítico, autocrítico y creativo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero además, la cereza de la torta. Este testimonio, quien da el testimonio, tendría que evaluar testimonio, el prototipo del estudiante. A ver, si voy a hacer, se valora a sí mismo, o sea, construye su identidad como competencia, ¿no? Voy a invitar a un jovencito que sufrió bullying y luego superó, ¿verdad? Es el testimonio. Y luego se preguntan los chicos por qué sucede eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar el bullying? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué momento yo también he sido parte del problema? Es un pensamiento estratégico, ¿no? Aquí pasamos al dudo. ¿Soy yo parte del problema? ¿Qué debo hacer? ¿En qué radica? ¿Por qué surge esto? ¿Cuál sería la solución? ¿No? Duda y problematiza. Vamos a encontrar la solución cuando encontremos el problema, ¿verdad? Entonces voy a empezar a pensar y teorizar. ¿Y qué les parece si hacemos un consultorio anti-bullying, ¿no? Hecho por alumnos y para los alumnos. Y hacemos una plataforma anti-bullying, ¿no? Ok, entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a colgar? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Quién va a atender? ¿Qué vamos a necesitar? Están creando, ¿no? Y luego elaboran. Muy bien, limpian el lugar, descargan el software, hacen la programación, y adornan el lugar, elaboran, construyen y luego se evalúan. ¿Funcionará? ¿Tuvo las visitas que tuvimos? ¿Cuántas visitas tuvimos? ¿Qué opinión tuvieron? De los 8 que nos han preguntado, de los 8 chicos que hemos consultado, ¿les parece bien? ¿Les parece mal? Utilizan la matemática para ver, autoevaluar y coevaluar su proyecto. Pero no terminamos nuestro plan de mejora sin escuchar a la persona que nos inspiró. Invitamos a esa persona que hizo el testimonio y le decimos, mira, hemos hecho todo esto, ¿qué te parece? Si tú hubieras tenido esto en tu colegio, ¿te hubiera ayudado o no? Y ahí el testimoniante dirá, no, le falta esto, me parece muy bien. Esa es la evaluación que los estudiantes tienen que aprender. Esa evaluación formativa, socioformativa. Esa es socioformativa. No es aplicar fichas, no es aplicar rúbricas, es una parte mínima del socioformativo. Socioformativo, es decir, que me voy formando en sociedad críticamente, autoevaluándome, autocriticándome y autovalorando. Socio formativo, ¿no? ¿Ok? Eso es darle protagonista a las personas, ¿no? ¿Ok? Y ahí terminamos con el evaluación. Luego tenemos el cierre. Y en el cierre hay una competencia fundamental, que es la metacognición. Perdón. Sabemos que es una competencia fundamental, pero no está como competencia tampoco en el currículo, porque están en todas. Y aquí tenemos dos momentos. ¿Hasta qué, colegas, tenemos 90% de la competencia desarrollada? Todavía no hemos, mira, no hablamos de la competencia
priorizar nuestro proyecto, lo tenemos que hacer, ahorita lo vamos a hacer. Pero ya estamos movilizando las fundamentos. Pero necesitamos ya una vez vivida la experiencia, en todo este proceso, necesitamos que los estudiantes reflexionen. La reflexión, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue más difícil para mí? ¿No? ¿Qué aprendí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me fue difícil? ¿No? Cosas como esa, ¿no? Preguntas, eh, ¿cuál fue más fácil para mí? Etcétera, ¿no? Entonces, reflexión interna, sobre todo endógena, que se llama, ¿no? Es una reflexión endógena, preguntando a mí mismo, valorándome de lo que hice. Puede ser, esto puede terminar en un testimonio podcast, en un diario, en un video testimonial, o en un poema personal, secreto, lo que sea. Pero tiene que vivir un proceso de reflexión de la experiencia. Y aquí tenemos el 95% asegurado la competencia. ¿Dónde está ese 5%? Que según los autores es más bien el 100%. Hasta aquí estas competencias pueden desarrollarse, pero no necesariamente perdurarse en el tiempo. Cuando perdura en el tiempo y para la vida las competencias que hemos desarrollado en esta experiencia, cuando lo socializa. Lo que voy enseñando, lo que aprendí, es lo que determina ya para la vida el desarrollo de la competencia y del aprendizaje obtenido, ¿no? Y entonces esto se convierte más bien en algo más plural. ¿Qué aprendimos? ¿No? ¿Por qué nos fue difícil? ¿No? Y esto ya puede ser pues en una feria, en un debate, en una tertulia, en una exposición, contando la historia, contando la historia. Ok, hasta aquí estamos hasta la mitad, porque lo que nos falta ahora es la competencia, las capacidades. Entonces, lo que tenemos que ahora aquí es colocar las capacidades que vamos a movilizar en cada momento de la experiencia. ¿Ya? Ojo, para eso tengo que explicar el currículum, para entendernos mejor. Todos, a ver, descargamos el currículum. A ver, no sé si vamos a descargar el currículum. Voy a ver si tengo suerte. No, me voy acá. Voy currículo nacional de educación básica. Ok. ¿No? Espérate, el Bing no logra conectar con el currículum. El Google sí, ¿no? Currículo nacional. Aquí está. Ah, ya está. Bien. Aquí está. Ya. Nos abrió incluso hasta la misma de la inteligencia artificial. Que ya ha grabado, como veo esto a cada rato, aquí está. Entonces nos vamos a la página 33 del currículum y está el cartel de competencias, ¿no? El cartel de competencias. Entonces, este cartel de competencias tiene un sentido lógico y detrás hay todo un enfoque, el que acabamos de describir de otra manera. Vamos a recuperar eso que acabamos de describir. Mira, nuevamente, ojo, ojo aquí. Hemos dicho entonces que el proceso tiene que ser lógico, secuencial, tiene que ser una metodología. Es metodología porque tiene un marco, ¿no? Y ese marco es el currículo. Y entonces el currículo nos dice que al inicio tenemos que asegurar el pensamiento crítico. En el nudo de la experiencia, la creatividad y en el cierre, la metacognición. Entonces, si yo voy al cartel, voy a encontrar eso, justamente. A ver aquí, acá. Competencia número 1, construye su identidad. Se valora a sí mismo. A ver, autonomía. Autorregula sus emociones, ¿no? ¿Dónde está el énfasis? Pensamiento crítico. ¿Ok? Reflexiona y argumenta. Es un actuar. Eso es un actuar.
reflexiona y argumenta. La ética es una acción, no es que nosotros enseñamos qué es la justicia, qué es la mentira, qué es la verdad. No, tenemos que demostrar. La ética se demuestra con el ejemplo, no en la pizarra. Y por eso que argumentamos en base a la experiencia. Por esto, esta parte tiene que ver con la creatividad. Lo que hay que hacer, que los niños construyan ese argumento, que imaginen su argumento, ¿verdad? Que evalúen sus argumentos y va si es ética o no éticamente. ¿Qué estamos diciendo? Estamos en el desarrollo, en la creatividad. ¿Ah? ¿Ok? Muy bien. Y luego está vive su sexualidad de manera integral y responsable. Tiene que ver mucho con la reflexión. Esta capacidad, nuestro rol como pedagogos y escuela es hacerlos conscientes, responsables de su vida sexual. Ese es nuestro rol, ¿no? Ya su vida sexual es personal de ellas, de ellos, y si son menores, tenemos la responsabilidad de cuidarlas y cuidarlos. Pero en el marco de las sesiones y la experiencia, nuestro rol es que ellos reflexionen éticamente su sexualidad. Y miren, eso tiene que ver mucho con la meta cognitiva, reflexión y socialización. Es decir, que no basta que sean conscientes de cuidar su cuerpo, de ser responsables, sino que sea un ser humano positivo, de círculo positivo, que vaya influenciando positivamente a sus pares, ¿no? De eso se trata, de manera responsable, ¿ya? Pero si yo voy a otra, vamos a ver, por ejemplo, aquí, se comunica oralmente en su lengua materna, tenemos obtiene. No dice copia, no dice memoriza, no dice marca con resaltador, no, dice obtiene. Y obtiene es un proceso, desde el estudio pedagógico, un proceso autónomo, porque obtiene quiere decir interioriza, hace suyo, es algo autónomo. No se le dice, se impone los textos, no se dice eso, se dice obtiene, el estudiante obtiene, ¿no? ¿Ok? Pero luego viene con infiere, infiere e interpreta. Eso solo va a suceder si obtiene. Si no, vamos a tener chicos que leen muy bien, pero no comprenden nada. Ellos van a inferir e interpretar solo si obtienen. Pero esta palabra de obtienen no es cualquier cosa. ¿Ya? Hay un debate que he tenido en el ministerio y yo me he opuesto a la palabra obtiene. Yo siempre he dicho es interioriza o comprende, pero no, eso es mucho, comprende, más bien es una cosa, ya bueno, obtiene ya, porque hay esa noción a veces de algunos técnicos que el profesor se va a confundir, no saben. Los profesores son sabios, ¿no? Me han demostrado muchos de ustedes que están en esto. Entonces, obtiene, está aquí en la figura de interioriza. Infiere, interpreta, aborda esta segunda competencia del pensamiento crítico, ¿verdad? Yes. Luego tiene otras capacidades. Adecua y utiliza. Y adecua y utiliza son procesos para el actuar. Es la creatividad, ¿ves? Adecua, organiza, ojo, tiene que ver con crear, modelar, ¿no? Teorizar, diseñar, que es lo que hemos visto. Es un proceso creativo. ¿Dónde hemos visto esto? Crear, crear. Y luego viene aplica. Y aplica tiene que ver con, ¿no? A ver acá, perdón, acá. Utiliza, utiliza, se aplica, ¿no? Y acá utiliza recursos verbales y no verbales. Y luego tenemos estas dos que tienen que ver con un proceso metacognitivo. Interactúa y reflexiona y evalúa. Y aquí tenemos esto, obviamente, reflexiona y socializa. ¿Ok? A ver, vamos.
Seguimos. Vamos a ir a otra competencia. Entonces, más de ciencia, ¿no? Vamos a ir de CTA, vamos a ir a indaga. Acá está indaga, ¿ya? No me voy a ir al Word. Problematiza tiene que ver con dos competencias fundamentales, autonomía y pensamiento crítico. Diseña tiene que ver con creatividad, diseña, crea. Genera y analiza tiene que ver con aplica y evalúa, creatividad. Y evalúa y comunica tiene que ver con reflexión y socialización, la metacognición. Como ustedes se han dado cuenta, el currículo en el fondo lo que tiene es una experiencia, un proceso, un proceso basado en la experiencia. No son temas, porque uno depende del otro. Son secuenciales, como bien dicen los criterios de FONDEP, son secuenciales. No puedo jugar, decir, ok, voy a hacer esta sesión solo con esto. Puedes hacerlo, termina siendo una clase, pero no una experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Sí, Valentina, tenías una pregunta, por favor, adelante. Profesor, buenas noches, colegas, buenas noches. Sí, profe, tengo una consulta. Bien. Sucede que yo en mi competencia impactada, que en este caso es una competencia, o es la de educación física, interactúa a través de sus habilidades psicomotrices, solamente tengo dos capacidades. Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices y crea y aplica estrategias y tácticas de juego. Entonces, con respecto a la segunda capacidad, es mi consulta. Si tiene tanto crea y aplica, en ese caso la voy a repetir para creatividad y metacognición. Muy buena pregunta. Normalmente no desarrollo esto en los talleres, pero gracias a ti vamos a responder esto, este truco, ¿ya? Porque no solo es ese, explica, también tiene solo dos. Mira, dice, ah, ¿qué pasó? Que el profe nos ha engañado. Y ahora, ¿dónde está el tercero? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hago? Muy bien. Para eso, colegas, miran aquí. A ver, voy a poner acá, vamos a trabajar con competencia impactada y prioriza, ¿ya? Oh, y vamos a tomar una que tiene solo dos, para un poco. Vamos a como ejemplo, ¿no? Aquí luego van las evidencias, pero una columna más de evidencia, pero eso lo vamos a hacer el lunes, ¿ya? Entonces, evidencia. Solo voy a poner para que tengan en cuenta. ¿Ya? Aquí, colegas, lo que tenemos que hacer es que en este primer momento de la experiencia, este primer momento, no se olvide, esta es una experiencia de entrada, motivadora, ¿no? Desencadenante, habilitadora, le llaman algunos autores, ¿no? Esta de acá es la experiencia de más alta demanda cognitiva, ¿no? Son de dificultad, son de construcción, de elaboración, de creatividad. Este proceso tiene que ver con evaluación, metacognición, reflexión, etcétera, etcétera. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar las capacidades en los momentos adecuados, ¿no? Cuyo énfasis son, obviamente, responden al tipo de experiencia que vamos a vivir, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con dos competencias, ¿ya? Vamos a trabajar con dos competencias. Entonces, yo digo que he priorizado, se expresa oralmente en su lengua materna, ¿ok? ¿Ya? Expresa oralmente su lengua materna. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que vamos a tomar esto aquí, subo, voy a la competencia y mis chicos van a vivir la experiencia, aquí está, desarrollando estas 6 capacidades. Voy a copiar las capacidades, pero no la van a vivir al mismo tiempo, pues es imposible, ¿no? Por supuesto, porque seguramente van a movilizar, impactar, qué sé yo, porque el cerebro es muy líquido, pero metodológicamente, pues somos pedagogos, ¿verdad? Metodológicamente tenemos un énfasis en donde la capacidad tiene que demostrarse, vivirse, ¿no? Y construirse. Y entonces nos dice que obtiene e infiere, la vamos a evaluar y la vamos a observar, la vamos a desencadenar en esta primera parte. Y luego, adecua, utiliza, la voy a poner aquí, en la segunda parte, ¿no? Ahí está.
¿no? Y finalmente interactúa y reflexiona, la voy a observar y la voy a desarrollar en esta tercera fase. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya sé qué tipo de rúbrica, qué tipo de instrumento voy a utilizar para hacer mi evaluación formativa en esta parte del proyecto. En esta parte del proyecto, mi ordenador es estas dos. Ese es mi ordenador, ¿no? Aquí no le voy a decir que utilizan lenguajes, perdón, recursos no verbales o paraverbales o reflexionan. Lo primero que tengo que decir, primero que obtengan la información. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Vamos a hacer un recorrido antes de pasar al impactado. Vamos a suponer que es, obviamente, son abuelos con cuentacuentos. Ese va a ser el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rescatar a los abuelos para que se conviertan en protagonistas y van a contar sus historias, pero basada en un cuento, un cuentacuentos, abuelos cuentacuentos, para motivar a mis estudiantes para que puedan amar, a leer por placer. Muy bien, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Traigo un abuelo, ¿no? Que testimonie su historia, ¿no? Y les gusta esa historia, les gustaría, mira que estoy, ¿no? Les gustaría escuchar más historias. ¿Qué tipo de historias escucharíamos? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Ya vamos al contenido de la historia. ¿Por qué las historias son trágicas? ¿Por qué las historias son graciosas? ¿No? ¿A qué se debe que esas historias ya no hay libros? ¿Por qué se olvida? Estoy dando estas dudas y problematizo. Y entonces en este momento de la experiencia, yo digo, mi primera capacidad es obtiene. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago las preguntas de evaluación formativa de procesos, es decir, en el momento, le digo, ¿comprendiste lo que dijeron? A ver, cuéntame. Ah, sí, me estaba interesante el cuento. Ah, ya, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué parte del cuento te ha gustado más? Sí, me gustó al final. Yo no pensaba que obtienes, lo están comprendiendo y lo están viviendo. Y entonces empieza la pregunta, ok, ¿qué hubiera pasado si el abuelo no hubiera subido a ese bus? Ya está, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si el abuelo hubiera estudiado y no hubiera ido al ejército? Entonces ya empiezan a inferir del texto, pero es un texto oral, ¿no? Y entonces mi evidencia tiene que estar construido pensando en esta capacidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo como ejemplo, ya no lo voy a escribir porque eso lo vamos a hacer el lunes. Puede ser, por ejemplo, que la primera evidencia de esta primera parte sería, por ejemplo, ¿no? Un borrador de cuentos propios que él quiera, ¿no? Es decir, presenta y argumenta un borrador de cuentos que va a digitalizar, ¿no? Utilizando el texto descriptivo, qué sé yo, está mi evidencia. Es decir, obtiene, o por lo menos puedo plantear, digamos, planteándose preguntas para el desenlace, esa es la inferencia, ¿no? Eso. En cambio aquí ya vamos a pensar, crear, aplicar y evaluar. Ok. Y entonces aquí dice adecua y organiza, utiliza y recurre. Y aquí ya construye el escenario. ¿Qué van a hacer? Van a crear el guión, van a organizar los textos para que la cuentacuentos sea coordinado con el abuelo, ¿no? Tal vez está acompañado por algunos efectos especiales, algunos sonidos, algunos cuentos, algunos movimientos para que la tertulia del abuelo cuentacuento, y mira, estoy abordando estas dos. Luego, a partir de eso, tomamos fotos, grabamos y nos preguntamos qué es lo que más me gustó, por qué es importante revalorar los cuentos y empezamos a hacer, qué sé yo, una feria de cuentacuentos a toda la comunidad enseñando la experiencia. Ok, entonces yo movilizo estas capacidades, estoy movilizando estas capacidades, ¿no? Pero puede suceder que yo tenga otra segunda capacidad. A ver, voy a elegir una segunda. Vamos a ver. Dicho esto del prototipo, me voy a elegir una capacidad. Entonces voy a ir a eso que dicen, por ejemplo, ok, aquí, a ver, uno de dos, uno de dos, uno de dos. Aquí hay uno de dos. Gestiona responsablemente esto, un poco aburrido. Vamos a ver uno que está más arriba, me parece así como motricidad, ¿no? Vamos hasta aquí. ¿Qué número es? Ah, escribe, no está muy demasiado por acá. Esto es, no me equivoco, después del El dos. DPCC. Ahí está. Este es el dos. Yo digo, ¿sabes qué? Como soy de inicial, a mí
esto para mí es claro, ¿no? Ok, pues voy a copiar. Ok, muy bien. Entonces voy a copiar esto aquí, que es mi impactada. Ok, muy bien. Se desenvuelve. Entonces, perdón. Ya, sí está bien. Se desenvuelve. Ya, comprende su cuerpo. Ok, más para iniciar. Pongo acá, se expresa corporalmente. ¿Qué es lo que falta acá? Mira, y si yo pongo en explica, miren aquí, yo pongo otra capacidad de explica, solo como ejemplo, ¿ya? Vamos a ver esto acá. Si yo pongo en explica, tiene comprende y evalúa, ¿no? Vamos a ver acá, me voy a explica, está más abajo, que también tiene dos, ¿no? Dos, porque esas dos requieren, acá está, ¿ve? Comprende y evalúa, ¿ve? Mira, voy a copiar, ¿ya? Y comprende y evalúa. Que estas competencias son especiales, efectivamente. ¿Por qué son especiales? Porque son competencias dependientes. ¿Qué quiere decir? Que necesitan de otras competencias para desarrollarse. No se puede hacer solas. Primero, porque, acá, ver, ya lo pongo acá, mira, ve. Si ustedes se dan cuenta, los dos se van, uno al inicio y uno al final. Acá tiene que comprender, pues, ¿no? Que es prácticamente obtiene e infiere, tiene que ver mucho con comprende. Y aquí también es comprende, ¿se dan cuenta? Mira, ve, comprende, ¿ve? Comprende. Estas son muy afín, si se dan cuenta, ¿no? Pero también si vamos, a ver, voy a achicar esto un ratito. Ya. Si vamos aquí, ¿no? Mira, interactúa y reflexiona, se expresa y evalúa, también tienen mucho afín, tienen mucho de metacognitivo, ¿ya? Tiene mucho de sentido, de conciencia, de irradiación, de compartir, ¿no? De expresar. De eso se trata este momento. Y se dan cuenta que no hay capacidades de creatividad. No lo hay, ¿no? No lo hay. Porque necesitan, de alguna manera, de otra competencia, ¿no? Entonces, o pueden estar priorizadas y las impactadas pueden estar aquí, no importa el orden, pero aquí lo que puede suceder dos cosas. Me puedo apoyar de estas capacidades, te las tengo que precisar o las puedo plantear. Vamos a un ejemplo. Voy a borrar acá. ¿Ya? Vamos a un ejemplo. A ver, voy a borrar evidencia, eso lo hacemos el lunes. ¿Ya? Bueno, vamos a un ejemplo. ¿Ya? Acá está. Ok. Vamos a mantener esta priorizada. ¿Ok? Ya están mis capacidades. Y digo, voy a hacer, comprende su cuerpo y se expresa corporalmente. Es decir, mis chicos van a escuchar los cuentos del abuelo, pero no les quiero que estén sentados, sino que vamos a hacer el cuento del abuelo, vamos a cantar y vamos a poner pasos. Había una vez un viejito que estudiaba, pa, y empiezan a bailar. Llegó, pa, y empiezan a moverse al ritmo de algo, ¿no? Y entonces, para que suceda eso, necesitamos anclarnos con esto de acá. Dice, adecua y utiliza. Podemos hacer dos cosas. La evidencia puede determinar solo esto, y esto lo tomamos como impactada, o podemos plantear. Por ejemplo, podemos poner acá una capacidad que puede decir, ok, se moviliza o se mueve, vamos a ver, se mueve al compás de la música, se mueve en coordinación con su grupo. Es una capacidad precisada, exclusivo para ese proyecto. ¿Me entienden? Estoy planteando mi capacidad. ¿Puedo plantear? Por supuesto que puedes plantear. ¿Y puedes plantear más? Por supuesto. Lo que no puedes hacer es quitar, porque son las capacidades mínimas, ¿no? Mínimas. ¿Ya? Pero vamos a suponer que mi impactada es explica, que es esto de aquí, esto de acá. Entonces yo me mantengo. Entonces el abuelo viene a contar cuentos, pero cuentos sobre todo sobre el cuento sobre la noche, sobre el día, sobre el sol, porque le hemos pedido que cuente mucho con la naturaleza, sobre los fenómenos. Y entonces para eso nos hacemos, obviamente, revisar historias, bibliografía, ¿no? Y evalúa la implicancia del ser humano ante esto, ¿no? Hay mitos que puede contar que cuando no hacemos tal cosa, no viene la lluvia, etcétera, etcétera, y ahí evalúa el rol
Puedo sujetarme a la evidencia de esta capacidad o puedo plantearlo. Puedo plantear, por ejemplo, decirle, ¿no? Relaciona las evidencias de las historias escuchadas para identificar el rol de los seres humanos, ¿no? El rol que tenemos. ¿No? O sea, las evidencias de las historias escuchadas para identificar el rol que tengo. Puedo plantearlas, no hay problema, como también puedo no plantearlas y sujetarme a esto. Ahora, ojo, que estamos haciendo una especie de ceviche con mango, ¿no? Digamos, aquí estas dos capacidades son muy pesadas. Esto, por ejemplo, comprende y explica, funciona más con indaga. Esto, por ejemplo, funciona más, construye arte, por ejemplo, ¿no? Hay que saber combinar. No hay problema, puedes plantear o no. Elena, sí, te escucho. Dime. Maestro Jaime, buenas noches a todos. Y nada más me quedó un poco la duda en la última capacidad cuando dice comprende y usa conocimientos. Me parece que están unidas ambas, ¿no? El comprende que quedaría en el inicio y el usa de repente podríamos trabajarlo también en en la creatividad. No sé, o Sí, no sí, sería. puedes hacerlo. Es una sugerencia. Tú me refieres a explica, ¿no? Este te Sí, refieres a sí, sí, que como lo veo comprende y ahí que usa dice conocimiento. usa, ¿no? Puedes utilizarlo de esta manera. A ver, en tu caso, dependiendo de tu prototipo, puedes utilizarlo así, ¿no? Puedes utilizarlo así, si quieres. Sin embargo, ojo, lo puedes dividir en dos, porque comprende es más revisar evidencia, información, es muy disciplinar y uses la aplicación, ¿no? Puedes utilizarlo, ¿no? Por eso comprende los conocimientos sobre los seres vivos, que acá le puedo poner acá, usa, ¿no? Usa los conocimientos en su prototipo. Puedes hacer esa división también, no hay ningún problema, ¿no? Prototipo o en su experimento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También lo puedes hacer, ¿no? ¿Sabes por qué tienes que hacer esa división? Porque aquí tienes el diseña o el crea y aquí tienes el aplica, ¿no? El aplica. Este es una de las partes del que no está claro en el currículo. Por ejemplo, hay otro que genera confusión, ¿ya? De la 28. Miren acá el 28. Este de acá. Este 28, este de acá, no es secuencial. Dice, ah, el profesor me ha dicho que es secuencial, que personaliza. No, en este caso de esta competencia es aleatoria. Es decir, cualquier capacidad se puede desarrollar en cualquier momento, dependiendo del prototipo. Yo puedo empezar creando objetos, ¿no? Virtuales. Es decir, por ejemplo, podría hacer un diseño, ¿no? Con ciertos logos y los presento, ¿no? Y a partir de eso hago una encuesta para gestionar si está bien o no o representa. Y a partir de eso, yo personalizo eso para colgarlo en una plataforma. O puede ser al revés. También hago una página social, ¿no? Y voy generando información y voy analizando mis métricas y luego a partir de eso me voy contactando con la gente y con lo que va saliendo voy creando mis TikToks. También puede suceder así. Este de acá, por ejemplo, ¿por qué sucede eso, colegas? Tanto el 28 como el explica, sobre todo el explica que está arriba, fueron competencias que fueron incluidas mucho después, es casi digamos, este currículo ha pasado Salas con Jaime Saavedra, ¿no? Salas metió mucho peso a la experiencia de aprendizaje y las competencias fundamentales, y Saavedra, por ejemplo, puso esto de acá, puso esto de acá, y puso este a 28. Y por eso que hay una como que un disloque, pero no es un disloque, sino son enfoques que creo que hay que solo precisar, ¿ya? No hay problema. Ojo, no es una receta, prohibido la receta para los docentes. Yo les estoy dando solo una sugerencia. Lo único que les pido es que respeten el proceso. Si tú dices que con esta capacidad evaluándola, recogiéndola, observándolo, pueden hacer estas dos pueden vivir esto, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Eso es lo único lo que les puedo sugerir. Ok, muy bien. Entonces, lo que hemos dicho es lo siguiente, una vez hecho esto, es decir, una vez ya puesto mi capacidad, qué sé yo, aquí en la estrategia, lo que ustedes, esto lo van a tener en el formato, esto ya está. Colocan sus capacidades de su competencia y de su impactada,
¿ya? Con la mentora. Todos pueden ahora ya pedir mentoría, por favor, a los del curso de verano, ¿ya? Los cursos de verano, el formulario ya lo compartió Andrea. Soliciten su mentoría, tienen derecho a 2 mentorías, hasta 3 mentorías están avanzando. Por favor, es una asesoría personalizada. Inscríbense, ¿ya? Y presentan su avance, presentan esta parte, su Canvas, y presenten su triangulación para que la mentora le diga, oh, ok, vamos por acá, vamos por ahí. Las mentores que les van a ayudar son ganadores de Fondet, es que ya la saben, ¿ya? Y dominan la metodología, ¿ya? Entonces, colegas, ustedes lo que tienen que hacer es, para el caso del formato, vamos al formato, es decir, aquí, describe con claridad, congruencia, inclusión, metodología. Una vez desarrollado, ¿qué es lo que van a compartir? Esta parte. Por supuesto que esta parte la tienen que narrar, pues, ¿no? Vamos a invitar a un abuelo de la comunidad para que cuente la historia, bla, 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 bla. Se organizará una tertulia, ¿no? Tertulia y debate escolar, qué sé yo, con las siguientes preguntas, qué sé yo, ¿no? Igual en el duda, ¿no? En el duda. ¿No? Se le planteará preguntas, ¿no? Digamos, problematizadoras, y ahí van listando sus preguntas, ¿no? Aquí en pensar igual, ¿no? Y van diciendo, qué sé yo, nos van explicando. Estos son lo que ustedes tienen que poner en esa parte del criterio de Fondet. Pero yo les sugiero que a cada cosa le ponen un título. Por ejemplo, acá, conociendo a los abuelos, por ejemplo, ¿no? Su propio título, ¿ah? Paso a paso, cuando dicen, el jurado lo identifica mejor con los títulos, conociendo a nuestros abuelos. Ya, acá, lo pongo como negrita, ya está, ¿no? Y aquí le puedo poner soñando nuestra solución, ¿no? Se pueden crear este título, ya les estoy solamente poniendo como ejemplo, ¿no? Pues ahí, esto básicamente, ¿ya? Ahora, una vez desarrollado todo esto de acá, ustedes pueden apoyar, una vez hecho bien, esto se puede convertir en un PROM, ¿ya? Mira, digo yo, conociendo a nuestros abuelos, vamos a invitar a un abuelo de la comunidad para dar testimonio. Ok, me voy al chat GTP. Ahí recién me voy al chat GTP, ¿ya? Entonces me voy al chat GTP, creo que lo tengo acá. Aquí está, ya. Entonces aquí, me voy acá, ¿no? ¿Cómo organizar? Aquí le pongo cómo organizar un testimonio, ¿no? De abuelos, de familia, para niños de 5 años sobre las historias de amor, ¿no? Definir las secuencias. Ya está. Mira, este es mi prompt, porque mi prompt ya está definido con el momento, ¿no? Y ahí ya no necesitas, pues, ya está el nodo y por tanto ya me va a botar la secuencia, ¿no? Entonces ahí está, objetivo, vamos a establecer el objetivo, la historia de cómo se conocieron, momento especial juntos, ¿no? Aquí les podemos ayudar, ¿no? Se pueden ayudar con el chat. ¿Por qué? Porque ya la tienen casi ya hecho su prompt, ¿no? Su prompt aquí, ¿no? Y luego ya van definiendo los textos que van a ir al formato del Funde. ¿Ok? Eso básicamente, colegas, ya les voy recomendando que vayan desarrollando esta parte, digamos, esta parte es la que va a ir al formato. Ya ustedes en el MS tienen ejemplos, ya, inscríbanse al LMS, deben estar inscritos, ya Andrea les ha inscrito, descarguen las guías de trabajo, ahí hay un ejemplo bien desarrollado, practiquen, y el lunes, colegas, vamos a hacer ya la parte de evidencias, de impacto, de reflexión, ¿ya? Y con eso, colegas, entramos a nuestras ferias, ¿ya? Anímense, anímense, todavía tenemos tiempo. Todos los que han pagado a sus talleres van a entrar a todos los talleres de enero, febrero y marzo, no se preocupen, ese somos la comunidad, ¿ya? Gracias por su aporte, gracias al abono que ustedes dan, podemos dar becas a profes que están muy problemas muy, muy graves, pero también para poder reconocer a esos docentes que van definiendo. Ya es un fondo sostenible que ustedes mismos están colaborando, yo les agradezco muchísimo y tengan mi apoyo en todo momento. Escríbanme cuando tengan su avance, primero con su mentora, ¿ya? Primero con su mentora. Yo voy a revisar
de todos los que van a postular, que están en este grupo de verano, les voy a revisar sus formatos de FONDEP, así que vayan calentando que cuando entran a marzo, ya con sus colegas lo vamos a armar, ¿ya? Ok, acá hay una pregunta más. Ok, ya. Muy bien, gracias Valentina. Muy bien. ¿Alguna pregunta, colegas? Maestro, buenas noches. Hola Mari, ¿cómo estás? Qué sorpresa. Vamos a estar en marzo en Iquitos, por si acaso, ¿ya? Ah, Todo qué un bien. grupo. Vamos a estar, me parece, el día 24, 25 de marzo, antes que cierre la inscripción de FONDEP. Ahí hay una movilización tremenda de profesores y maestros. A ver si nos ayudas a organizar también tú como mentora, como ganadora de Ya, FONDEP, Mari. Dime, Mari, ¿cuál es tu pregunta? ya, maestro. Mire, quiero presentarme y debo presentarme nuevamente al concurso de FONDE 2024, pero debo presentarme ya en la categoría 1. Ya no Así me es, permite presentarme en categoría 2 con así un es, nuevo proyecto, así es. ¿no? Y estoy un poco, como diría, no sé cómo hacer en Pero categoría tú tienes 1. ya la categoría 2, ya ganaste, ¿verdad? Sí, sí, Ya, entonces, ya más gané. fácil, lo que vamos a trabajar ahí contigo son las evidencias, ¿ya? El impacto, Ya, criterio de impacto es lo que tienes que añadir. No tienes que cambiar mucho, pero sí que profundizar. En el caso de ustedes, superhéroes, creo, ¿no, Mari? sí, Tú ganaste, sí. ya, ok. Entonces, lo que hay que hacer ahí, sí, revisar mucha bibliografía, ¿no? Decir, cómo tú demuestras a través de la evidencia y los estudios actuales que la imagen paternal o de los héroes refuerzan la autoestima de los niños. Eso hay que buscar bibliografía sobre eso. Lo otro sería toda la foto, toda la implementación que has hecho, hay que ordenarlo bien para identificar bien el impacto de tu proyecto. No es muy difícil, hay que ir con las categorías. En marzo, y hay un tercer grupo, que todos están invitados, vamos a hacer la categoría, solamente el de la categoría A. Ahorita como estamos calentando motores con la categoría B, ¿ya? Ya, ya, Gracias, maestro. gracias, Ya, María. Atentos, gracias. atentos en el grupo, no se salgan, revisen. Todos invitados a presenciar nuestro encuentro nacional el 23 de febrero. Así que vamos a hacer convenios con muchas UGELs y ojalá que sus UGELs sean beneficiadas para hacer. Y necesitamos mentores. Aprendan la metodología, necesitamos acompañar a más docentes, sobre todo del Brain, de las zonas altas, docentes mayores de 60 que quieren innovar. Así que necesitamos de ese espíritu joven, ¿no? Necesitamos de chicos que están entrando recién a la carrera, que necesitan de sus experiencias, y hagamos de esto una comunidad que todos nos ayudamos, ¿ya? Confío en ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el lunes, 6 en punto, para ver la evaluación, ¿ya? Miren los videos. Cuídense. Chao, chao.